Perfecto. Pues primero, muchas gracias, estimado doctor Rafael Herrera, agradecerte mucho la invitación. Al contrario, para mí es un gusto y es un placer el poder estar aquí con todos ustedes y poder hablar de este tema que, bueno, a mí en lo personal me apasiona un poco, que es el tema de parada cardíaca, también, así como a muchos de ustedes. Y les platico antes de hablar de este tema, que es el Renacer, la propuesta del Renacer, del Registro Nacional de Cuidados Cardíacos de Emergencia y Reanimación, pues un poco el contexto de por qué estamos nosotros un poquito asociados a estos temas. Yo soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, me formé en medicina de emergencia, tengo pues ya algunos años ejerciendo la medicina de emergencias y bueno, los azares de la vida nos han permitido pues entrar también al área de educación, como bien lo mencionaba, en investigación. Y una de las cosas que pues ya prácticamente hace 3 años nos dimos a la tarea en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias es formar un grupo de profesionales, un grupo pues multidisciplinario, enfermería, prehospital, médicos, que se dedicara precisamente al tema de las emergencias cardiovasculares y a los cuidados críticos cardiovasculares. Los grupos de interés de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias trabajan con base a tres líneas importantes, que es la educación y la formación, por supuesto la investigación y algo que a veces nos cuesta trabajo, pero que no es nada imposible, es la generación de políticas públicas, ¿no? Hemos tenido éxito con algunos otros grupos de interés y bueno, hemos avanzado mucho en este grupo en especial. Hemos desarrollado pues varios proyectos, entre ellos el proyecto de cardioprotección y espacios cardioprotegidos o acreditación de espacios cardioprotegidos. Y bueno, pues una de las grandes inquietudes cuando nosotros analizamos este tema de la muerte súbita y de el tema de las emergencias cardiovasculares, pues fue esta gran necesidad de contar con un registro, o más bien identificar esa gran realidad de que no contamos con datos fidedignos para poder de alguna manera fomentar la investigación a grandes niveles cuando hablamos de la parada cardíaca. Todos los que nos dedicamos de este lado a la medicina de emergencias, pues estamos siempre muy acostumbrados a tener pacientes en paro cardíaco, tener pacientes que pues son reanimados en la sala de choque, en los hospitales, y a veces no nos ponemos a pensar cuál puede ser la proyección de toda esa gran cantidad de información que podríamos sacar de un episodio de parada cardíaca. Hicimos por ahí algunas investigaciones importantes en algunos otros registros y bueno, hicimos algunas publicaciones, sacamos por ahí unos libros de muerte súbita, pero nos faltaba algo muy importante en este grupo de cuidados cardíacos que era pues precisamente el iniciar los trabajos para que esto en México fuera una realidad, un registro nacional. Así que bueno, voy a platicarles un poco de estos antecedentes, voy a platicarles también de cómo vamos en esta parte del registro, pero algo que me gustaría al final también es, por supuesto, dejar en ustedes esa inquietud, no solamente en la parte de anestesiología, sino en todas las especialidades y en el personal de la salud, a que se unan a este proyecto y ojalá que podamos ya en un corto plazo ir consolidando esas barreras o esas necesidades que tenemos para que esto pues sea ya una realidad. Así que bueno, pues rápidamente, estos son mis conflictos de interés. No tengo conflicto de interés para esta charla, la hacemos con mucho gusto y además, por supuesto, encantado de poder hablar de este tema con ustedes. Muchos de los conceptos que vamos a mencionar en la plática son sustentados en referencias bibliográficas y algunas opiniones expresas pueden depender directamente del autor. Bueno, siempre cuando hablamos del registro de parada cardíaca o de este registro nacional, nos gusta mucho hablar un poco acerca de qué tan grave es el problema. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que nosotros, que trabajan en un área crítica, en un quirófano, en una sala de hemodinamia, en una terapia intensiva, pues estamos expuestos a esta gran realidad que vemos lamentablemente, ¿no? El paro cardíaco súbito, hoy sabemos que es un problema mundial. Sabemos que México tiene el deshonroso primer lugar de todos los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo de muertes por enfermedades cardiovasculares. Cuando empezamos a hacer una serie de análisis de muchos de los registros que existen a nivel mundial, que hay varios y además son registros pivotes, registros que han dado datos muy importantes para procesos de investigación, e inclusive algunos de ellos actualizados este año, como es el registro Eureka 3,
Pues nos dimos cuenta de que efectivamente las cifras siempre eran muy parecidas. Estamos hablando de que lamentablemente la tasa de supervivencia de los pacientes con una parada cardíaca pues es baja. Esto lo sabemos, pero además algo que llama mucho la atención es que es así en todos los países, ¿no? A lo mejor puede variar un poco, 3% en Asia, 6,8% en América del Norte, depende de los registros que ustedes estén viendo, a lo mejor hasta un 9,7% en Australia, un poco algunos registros hablan por ahí del 10%, pero en realidad esto es un tema complicado porque cuando nos damos cuenta, pues aunque seamos países con diferentes sistemas de emergencias y con diferente infraestructura, las cifras no cambian. Y una de las preguntas que nos hacíamos en el grupo de emergencias cardiovasculares es, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Y para poder hacer eso, pues necesitamos información de qué pasa fuera del hospital, de qué pasa dentro del hospital. Y es por eso que, pues, fue una de las cosas que empezamos a trabajar. La realidad, como bien les decía, es que cuando hablamos del término muerte súbita, pues no solamente México, sino muchos países de Latinoamérica en realidad están carentes de registros nacionales. Uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial es que tenemos una subestimación. Siempre hablamos de casos estimados, hablamos de porcentajes, hablamos de un promedio de los pacientes que pueden estar presentándose con una emergencia y una parada cardíaca anualmente, y si nosotros inclusive traspolamos el hecho a la atención prehospitalaria, la verdad es que la información es todavía menos. Hay una brecha muy importante entre estas estadísticas y la realidad que estamos enfrentando. Y entonces cuando queremos hacer proyectos que nos permitan desarrollar estrategias para mejorar la sobrevivencia o la sobrevida de nuestros pacientes, pues ahí es donde venimos ya a enfrentarnos a un grave problema que es la falta de información. Si ustedes se meten a las estadísticas de México, y específicamente estoy hablando del tema de muerte súbita, por ejemplo, como una entidad nosológica específica, bueno, pues tenemos muchas estadísticas, pero no de muerte súbita específicamente. Tenemos muertes de enfermedades o de muertes por temas cardíacos, ¿no? Tenemos inclusive de funciones registradas, una gran cantidad, por ahí de los 190,000, 200,000, inclusive algunos registros llegan. De lo que llevamos de enero a junio de este año, llevamos 100,700. Pero hablan de muertes de causas cardíacas que la mayoría de los casos son de origen isquémico. No tenemos a ciencia cierta una cifra que nos diga, bueno, de estos pacientes, ¿cuántos presentaron un paro cardíaco súbito? ¿En dónde lo presentaron? ¿Cómo fue el manejo de este paciente? ¿Cuáles fueron las características del paciente y las características durante el proceso de reanimación? Pero todavía más allá, ¿cuál fue el pronóstico o el desenlace que tuvieron estos pacientes? ¿Salieron del paro cardíaco? Si salieron del paro cardíaco y tuvieron un retorno a la circulación espontánea, tuvieron un déficit neurológico permanente, ¿o qué fue lo que pasó con estos pacientes? Entonces, en el contexto general, no podemos evaluar hoy en día cómo son esos desenlaces neurológicos de la población mexicana y de los pacientes que, pues lamentablemente, están sufriendo paradas cardíacas en nuestro país. Por eso podemos decir que oficialmente no existe una estadística nacional que nos hable de muerte súbita, que nos hable de parada cardíaca. No podríamos tampoco llegar a esos datos finos de poder saber cómo pasaron esos eventos para que pudiéramos de alguna manera tomar decisiones oportunas en cuanto a la mejora de los pacientes. Cuando ustedes se dan cuenta, pues también en el análisis de estos casos, otra vez, muchos de ellos están dentro del grupo de la cardiopatía isquémica, del infarto agudo al miocardio, y volvemos a hablar de estas cifras aparentes entre los 150,000 a 200,000, pero no podemos discernir cuántos de estos pacientes hicieron una parada cardíaca. Yo recuerdo hace algunos años que todavía no teníamos mucho auge en este tema de el certificado de defunción, que ya teníamos un problema importante desde hace muchos años, porque cuando un paciente, ustedes no me van a dejar mentir, sufría una muerte por una enfermedad cardiovascular o inclusive alguna muerte repentina en el servicio de emergencias, o el paciente llegaba en una fase de reanimación activa, por ejemplo, pues muchos de los certificados de defunción, el diagnóstico final siempre era infarto agudo al miocardio.
o paro cardiorrespiratorio, ¿no? A final de cuentas. Pero esto siempre ha sido un grave problema porque en general, aunque existe una clasificación CIE-10 donde nos habla de estos conceptos, hay códigos relacionados al paro cardíaco, los están viendo ustedes ahí, paro cardíaco súbito, muerte instantánea, muerte que se produce en menos de 24 horas, síndrome de muerte súbita en lactante, que es otra cosa. Y muchos de estos pueden emplearse, pero la realidad es que tampoco los empleamos de forma fidedigna para poder dar estadísticas. Entonces, si quisiéramos analizar, pues a ciencia cierta, los certificados de defunción para hacer un análisis específico del paro cardíaco súbito o de la muerte súbita, volvemos a tener un subregistro de los pacientes a los que nos estamos enfrentando. Bueno, esto creo que ustedes lo conocen muy bien esta fase de acciones que se deben de llevar a cabo para que el desenlace de un paciente en parada cardíaca sea pues lo más apegado a la realidad, sea adecuado y ese paciente tenga la oportunidad de llegar a una recuperación de una sobrevida y se llama cadena de la sobrevida. Que por cierto, ahorita que lo estábamos platicando, hoy se publicaron los aspectos destacados y las actualizaciones de las guías de reanimación, tanto del ILCOR como del American Heart, y una de las principales observaciones que hacían es que ahora la cadena de la sobrevida será la misma, tanto para el área intrahospitalaria como extrahospitalaria. Y lo que yo creo que podemos concluir de esto es que ya denotamos la importancia de que la parada cardíaca es tan importante en el prehospital como importante en el intrahospitalario. Y ahí es donde debemos de tomar en cuenta pues todos estos aspectos que se deben de llevar a cabo para poder llegar a un buen desenlace. William Thompson, Kelvin lo decía y lo decía muy bien. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y esta es una precisamente de las máximas que hemos utilizado para poder llegar a la conclusión que necesitamos medir lo que está pasando con los casos de parada cardíaca. Necesitamos registrar estos casos de parada cardíaca para que con base a esta medición, pues evidentemente podríamos llegar a hacer acciones de mejora que inclusive, si somos muy optimistas, por supuesto, pudiera llegar hasta el desarrollo de políticas públicas. Quisiera mencionarles rápidamente qué es un registro nacional de paro. Cuando hablamos de un registro nacional, bueno, pues es, a final de cuentas, un registro de los pacientes que presentan una parada cardíaca, que tiene dos consideraciones muy importantes. Nos permite recolectar datos clínicos, es decir, tanto del mismo paciente, como sus características clínicas, pero también de todos los eventos operativos que sucedieron alrededor del episodio. Estamos hablando de dónde fue encontrado, si se dio reanimación, si dio desfibrilación temprana, si activaron el servicio de emergencia, si llegó una ambulancia, si se atendió en el hospital, si el paciente llegó en maniobra, si fue en paro presenciado. Todo eso va dentro de estos datos que se pueden analizar en este registro. ¿Para qué nos sirven en general los registros? Bueno, para evaluar la calidad de nuestras intervenciones, para saber o para establecer líneas de supervivencia y recuperación, que creo que es uno de los puntos más importantes, diseñar estrategias importantes también para mejorar la capacitación y el entrenamiento del personal de salud, y algo que necesitamos fervientemente, impulsar la investigación en el ámbito de la salud pública para mejorar el pronóstico de los pacientes con muerte súbita y que esto de forma directa pues intervenga en el pronóstico y en el desarrollo neurológico que pudieran tener. ¿Quién es el enemigo principal? Cuando hablamos de una parada cardíaca, ustedes lo saben muy bien, en un paciente crítico el enemigo principal siempre va a ser el tiempo. Entonces tenemos que buscar la manera, o teníamos que buscar la manera de que el registro que pudiéramos hacer con estos pacientes se hiciera rápido, fuera oportuno y que nos permitiera, pues de alguna manera, recabar los datos más importantes, pero también los más trascendentales para que esto se convirtiera en una toma de decisiones. Cuando ustedes analizan el contexto de la parada cardíaca, al principio nosotros decíamos, bueno, seguramente es muy importante hacer un registro intrahospitalario y después, analizando las cifras, pues ya lo sabíamos, 50% de los pacientes fallecen en la primera hora, el 90% pasan por una arritmia, muchos de los casos de parada cardíaca súbita no suceden en las salas de reanimación, suceden en la calle, en la oficina, en el lugar de trabajo, en la parte pública, y por eso también es muy importante entender que cuando hablamos de un registro tenemos que extendernos hacia la parte inicial de lo que está pasando en un evento cardíaco.
El doctor David Martínez Dunker, junto con algunos otros colaboradores con los que hemos estado inclusive trabajando en algunas publicaciones, tuvimos un par de proyectos en conjunto de espacios cardioprotegidos, hicimos por ahí algunas publicaciones también de equipos multidisciplinarios, pues han intentado ya en nuestro país tener algunos esfuerzos en cuanto a los registros nacionales. Existe algo que se llama RENAPACE o la propuesta de lo que es el RENAPACE, que es el Registro Nacional de Parada Cardíaca Extrahospitalaria, que sin afán, por supuesto, de criticar ni mucho menos, sino de fortalecer y de ayudar a la idea que tienen este grupo de colaboradores, este registro tiene una especificidad muy importante o una orientación muy importante hacia la parte extrahospitalaria, es decir, no habla estrictamente del hospital. Y también menciona como una de las principales herramientas para su registro el monitoreo que se hace a través de los desfibriladores automáticos externos. Hoy tenemos un grave problema. Tenemos un problema muy importante que seguramente ustedes saben y conocen muy bien. No tenemos una obligatoriedad legislativa para tener espacios cardioprotegidos en México. Entonces, esto quiere decir que no hay desfibriladores en todos los lugares públicos y que si quisiéramos hacer un registro pues muy fidedigno de las paradas cardíacas extrahospitalarias, no podríamos hacerlo si no tenemos la presencia de un desfibrilador. Tendríamos a la par, como lo hemos estado haciendo, que impulsar el desarrollo de espacios cardioprotegidos, pero tendríamos aquí una dificultad técnica muy importante en el tema del registro. Muchos de ustedes conocen ya prácticamente desde los años 1990 el modelo de Ullstein, de esa asociación de expertos en Ullstein, que hablaba acerca de una recopilación que se hizo por primera vez de todas aquellas variables que intervienen en el proceso de un paro cardíaco intrahospitalario y extrahospitalario. Este documento formal que se hizo por primera vez estableció las recomendaciones para poder tener definiciones operativas unificadas, las variables importantes, las que son determinantes y las que son secundarias. Pero además de eso, algo muy importante fue la base para poder construir muchos registros que hoy existen. Registros en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Son registros que han tomado como metodología el modelo de Ullstein para poder registrar todas estas variables. Ha tenido diferentes actualizaciones desde los años 2004, 2015, la más reciente en el año 2024. Por ahí en el año 2015 hubo una actualización muy importante en el tema extrahospitalario, en el 2019 una actualización muy importante hacia el hospital y se le agregaron algunas otras cosas que en ese entonces no se contemplaban, como era la desfibrilación temprana, la reanimación oportuna fuera del hospital, y esto marcó la pauta, pues, por supuesto, para los grandes registros que conocemos el día de hoy. Cuando ustedes hacen un análisis de cuáles son estos registros, bueno, tenemos muchos, son alrededor de 10 registros que son los más importantes y los pivotes a nivel mundial, pero tenemos tres muy importantes. Tenemos el registro Eureka, que hoy está en su tercera edición, que son precisamente orientados a este modelo de Ullstein, que es un registro de parada cardíaca extrahospitalaria, y que tiene mucho énfasis en la medición del retorno a la circulación espontánea y de toda la serie de acontecimientos que suceden en las intervenciones de un paro cardíaco fuera del hospital. Tenemos otros estudios, como es el registro KERS, que es un registro nacional también basado en la metodología de Ullstein, que nos habla de la sobrevida y de las condiciones de los pacientes. Y tenemos otros, como es el registro PAROS, que también lo encontramos en Asia, donde mete algunas otras variables como la reanimación cardiopulmonar hecha por testigos, la supervivencia, pero bueno, quiero que lo vean de todas maneras, hablamos de lo mismo, vean la tasa de supervivencia global de los tres registros, 8%, 9%, pues a final de cuentas son registros muy importantes, unos orientados hacia el área extrahospitalaria, pero no incrementan el porcentaje de sobrevida, que es una gran constante. Este es un ejemplo del Eureka 2. El Eureka 3 se acaba de publicar prácticamente hace un mes. Y bueno, véanlo, desde prácticamente el Eureka 2 pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de esos 37,054 pacientes que iniciaron con una parada cardíaca fuera del hospital, cuando vamos aplicando pues todos los filtros de reanimación cardiopulmonar, pacientes que tienen retorno a la circulación, pacientes que pudieron llegar al hospital, pacientes que se les inició tratamiento post parada cardíaca y que tuvieron la oportunidad de sobrevivir,
pues vean cómo la sobrevida se quedó en 26.4%. Esto es una realidad. Esto a los europeos les permite tener una gran cantidad de datos para saber cuáles son las áreas o las estrategias de mejora. Se puede mejorar el prehospital, se puede mejorar la detección temprana, se puede mejorar las actividades que hacen los legos o los testigos en una escena, se puede mejorar el entrenamiento del personal prehospitalario o del personal intrahospitalario, pero para poder tomar esas decisiones, evidentemente, pues requerimos de estos datos tan importantes. Y bueno, es por eso que en este grupo de cuidados cardíacos de emergencias nos dimos a la tarea de iniciar con esta idea que es el RENACER. RENACER significa Registro Nacional de Cuidados Cardíacos de Emergencia y Reanimación y tiene la finalidad de poder hacer un registro global, como su nombre lo indica, de todas aquellas situaciones que intervienen en una parada cardíaca en situaciones de emergencia y de reanimación. La principal intención cuando empezó este proyecto del Renacer, pues fue intrahospitalario. Ahorita les voy a explicar un poco por qué. Porque la fase extrahospitalaria tiene una serie de bemoles muy importantes, barreras complicadas en México, que ahorita les voy a platicar por dónde vamos un poquito con esto. Pero la intención fue iniciar precisamente en la parte intrahospitalaria. ¿Cómo se basa el desarrollo operativo operacional de este registro? Por supuesto, también utilizando la plantilla de Ulstein y tomando en cuenta esos grandes elementos esenciales y complementarios alrededor de una parada cardíaca y todas aquellas variables y factores que intervienen en el paciente que sufre un evento de parada cardíaca. Importante mencionarles que los elementos centrales en este registro, como muchos de los otros, pues son de inicio el número de paradas cardíacas, el número de ingresos y por supuesto la comparación que puede haber entre uno y otro para llegar por lo menos a tener una incidencia aproximada, ahora sí, en nuestro país de las paradas cardíacas por cada 1,000 ingresos que se tienen a nivel hospitalario. Siguiendo esta metodología de Ulstein, cuando ustedes consultan el análisis que se hace en la bibliografía, pues son prácticamente estas 6 etapas las que involucra este registro intrahospitalario. La parte del hospital, que es un tema muy importante, la parte del paciente o las características clínicas, demográficas también del paciente, todas aquellas situaciones que suceden antes del evento, las situaciones que suceden durante el evento y la fase de reanimación, la fase de post-reanimación o la fase post-paro inmediata, y por supuesto, algo que es sumamente importante y que a veces nos cuesta mucho trabajo es darle seguimiento al paciente para poder identificar cuál es su sobrevida, sus condiciones neurológicas, por lo menos a los 30 y a los 60 días. Iniciando rápidamente, para no tardarme mucho con esto y ser muy puntual, los datos que involucra este registro, pues son así. Los datos del hospital, por supuesto, aquí lo más importante, ya les decía, son los números de ingresos, los números de pacientes con parada cardíaca atendidas al año, el número total de muertes por año y el tipo de hospital del que estamos hablando. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de cómo se divide operacionalmente la recolección de información en el hospital, pero sí me gustaría comentar desde este punto de vista y desde este momento que cuando hablamos del hospital, hablamos de las áreas críticas del hospital, es decir, aquellos lugares donde es susceptible la presencia de una parada cardíaca. Estamos hablando de urgencias, de terapia intensiva, del quirófano, de la sala de hemodinamia, de la unidad de cuidados intensivos y de aquellos lugares en donde hay una gran susceptibilidad de una parada cardíaca. El segundo punto, pues son los datos del paciente, los datos demográficos importantes o algunos datos también patológicos del paciente, eh, tomando en cuenta, como lo están viendo, la edad, el género, la raza, si el paciente presentó o no una parada cardíaca extra hospitalaria o no, cuál es esa evaluación neurológica mediante la escala CRC que tiene el paciente antes de la parada cardíaca, condiciones patológicas preexistentes, disociación auriculoventricular, etcétera. Situaciones médicas clínicas importantes que se asocian al paciente que presenta una parada cardíaca.
Datos prevento, bueno, los datos prevento son todo esto que están viendo ustedes aquí, dónde estaba el paciente, si es ambulatorio, interno, externo, si es médico, si es quirúrgico, a qué hora llegó al hospital, los signos vitales más importantes cuando inició, si se encontraba con tratamiento con vasopresores inotrópicos, ventilación mecánica no invasiva, o cuando se reconoció la necesidad de que el paciente iniciara con este tratamiento. El cuarto punto de este registro intrahospitalario son los datos de la reanimación cardiopulmonar, que creo que esto es un tema también muy relevante porque aquí habla específicamente del tiempo y del registro del evento de parada cardíaca. ¿A qué hora empezó? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar? Si el evento fue presenciado o no, que esto es un factor muy importante también para la sobrevida del paciente. Si se activó o no este equipo multidisciplinario para iniciar una reanimación cardiopulmonar en un área crítica. Los datos post-reanimación, pues es importante también definir la terapia que se tenía con este paciente, el manejo de la temperatura en síndrome postparo, la prevención de la fiebre, si el paciente tuvo la necesidad o no de entrar a algún estudio diagnóstico como la coronangiografía, pensando en que fuera un evento isquémico, si tuvo o no reperfusión coronaria al hacer este procedimiento, si fue un evento isquémico, esto también son datos muy importantes que se aportan al registro. Y por último, los resultados, ¿no? Es decir, en qué momento se terminaron las maniobras de reanimación, que aquí creo que es muy importante mencionar esto, motivo por el que se suspende la reanimación, que esto también cuando se hizo originalmente el modelo de Ulstein fue uno de los temas pues que tenían de alguna manera un poquito de más, ¿cómo decirles?, falta de consenso, porque era complicado el poder decidir cuál era el momento o cuál era la causa o por qué se iban a detener las maniobras de reanimación. También, por supuesto, si el paciente tuvo un retorno a la circulación espontánea, su sobrevida clínicamente a los 30 días como proceso clínico, pero también algo muy importante, el registro de las funciones neurológicas a los 30 días, que creo que ese también es un tema de suma relevancia para poder identificar la evolución real del paciente y hablar de una reanimación exitosa. Fecha y hora de la muerte en caso de que esto ocurriera y si el paciente fue o no sometido a un protocolo de donación de órganos. Como ya les decía, una de las principales situaciones que teníamos pues era esta, ¿no? Es decir, al no tener un registro, el poder registrar en los certificados de función es una información que se pierde o se perdía. No siempre se hacía el registro con estos datos específicos o estos diagnósticos y por eso la creación de esta herramienta que permitiera a los profesionales de la salud el poder realmente registrar todas esas variables que son necesarias. Y bueno, a mí me gustaría, pues de alguna manera, darles a conocer un poco lo que hemos trabajado, la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. A través de este grupo de cuidados cardiovasculares, hemos tenido la fortuna de poder ir sumando diferentes socios académicos, científicos, para poder empezar a generar una herramienta muy importante que es la plataforma base. Esta plataforma base, pues nos tardó ya algunos meses en poderla diseñar. Hoy es una plataforma que se encuentra prácticamente terminada y construida. Y es una plataforma que nos permite el poder hacer el registro del paciente de parada cardíaca, pero sí me gustaría mencionarlo en dos momentos diferentes. Uno de ellos es el momento en el cual el paciente está en el episodio de parada cardíaca y aquí la interfase no estrictamente es una computadora fija, sino un dispositivo móvil. Ahorita les voy a enseñar un poco cómo está diseñada esta aplicación inicial que nos permite poder, de alguna manera, de forma rápida, el poder identificar todas esas variables en el momento de un paro cardíaco. Algo que me gustaría mencionar es que tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo, tiene que ser rápido, porque en el momento de una parada cardíaca o atendemos al paciente o registramos o hacemos las cosas al mismo tiempo y no es tan fácil el poderlo hacer. Y luego viene la segunda parte, que es la recolección completa de todo el evento de parada cardíaca, que se va a poder de alguna manera registrar ya formalmente en la plataforma. Como todos ustedes ven, la plataforma tiene un sistema de administradores. Ahorita explico por qué son diferentes administradores o diferentes usuarios.
Y aquí en esta plataforma, pues tenemos la capacidad de poder tener los datos del paciente, las variables de la parada cardíaca y el poder ingresar todas esas características del evento de paro cardíaco conforme a este modelo de Ulstein que hemos comentado ya anteriormente. Esta segunda parte del registro, estamos hablando de un momento en el que la parada cardíaca ya pasó, que ya tuvimos un desenlace, bueno o malo, para este paciente, y que una vez que recopilamos algunas de las variables importantes durante la fase de la parada cardíaca, ahora nos vamos a esta plataforma para poder complementar la información que se necesita. Esto es un ejemplo cuando ustedes se meten a la plataforma, si lo quisieran hacer de forma directa en la plataforma, de cómo se pueden ir haciendo un check rápido de todas aquellas intervenciones que se hicieron durante la fase de reanimación, tanto la parte inicial, ustedes lo están viendo, el tiempo, el momento en el que se inicia el RCP, si se desfibriló, si tuvo retorno a la circulación espontánea, si se utilizaron medicamentos durante la reanimación o el protocolo de reanimación. Y esto lo pueden hacer directamente sobre la plataforma si se quisiera hacer en ese momento y si se tuviera enfrente del caso que estamos hablando. ¿Cómo se representa esto ya en la plataforma? Bueno, en la plataforma se registra así, ¿no? Lo que ustedes van a ver es una página que habla acerca de una recopilación de los eventos de un hospital, ¿no? Es decir, las plataformas se llenan, se registran, y esa es la intención de que se haga por hospital. Afortunadamente, con el apoyo que tuvimos de varios de nuestros socios académicos, logramos el que esta plataforma se profesionalizara, se llenara, se pudiera robustecer lo más que se pudiera. Se hizo, por supuesto, una investigación con los nuevos clubes de muchos de los hospitales y aquí están cargados en esta plataforma, pues todos los centros hospitalarios a nivel nacional, tanto del ámbito público como privado, es decir, todos los que tienen clubes están cargados en esta plataforma y inclusive pues lo podemos también localizar por estados de la República. Esta página es a la que va a entrar el hospital y la forma de poder hacer el registro operacional de esto es por medio de nodos hospitalarios, ¿no? Es decir, el hospital es el que registra en la plataforma los episodios de parada cardíaca de sus servicios o de sus áreas críticas, terapia intensiva, urgencias, piso, hemodinamia, quirófano, esos famosos códigos azules que se presentan también en el hospital. Y lo que pedimos dentro del área del registro es que en ese hospital exista una figura que es un médico administrador, por decirlo así, de la plataforma, un médico coordinador, que sea una persona que tenga las características clínicas, por supuesto, tiene que ser médico, y las características administrativas suficientes para poder avalar el registro que están haciendo sus diferentes servicios en esta plataforma. Es decir, este médico registra, confirma más bien el registro, valida los datos y es, por supuesto, la persona que funge como un contacto hospitalario para que sea él quien llene los datos de lo que se está presentando de información en cada uno de sus hospitales. De tal manera que se forma primero un nodo hospitalario y sucesivamente, ahorita les voy a poner el organigrama, se hace una especie de nodos regionales, ¿no? Es decir, una región específica lo que hace es evaluar, validar la información de los nodos hospitalarios de esa región y poder obtener mucha de esa información dependiendo de los hospitales y de su área geográfica. Esta es nuestra primera fase. La fase número 1 está prácticamente completada. Lo que falta de la primera fase ahora, bueno, déjenme comentarles algo muy importante. No solamente se desarrolló ya el hecho de la plataforma, sino que se inició también ya el desarrollo de una app. ¿Y la app para qué? Bueno, para que la funcionalidad de esta app es que la persona que va a registrar los datos secundarios en una parada cardíaca o esenciales lo haga in situ, es decir, en el momento que está sucediendo la parada cardíaca y que por medio de un dispositivo móvil como un teléfono celular o una tablet, ellos puedan meter la información que puedan meter en ese momento y posteriormente ya en la plataforma pues poder complementar los datos del caso completo del episodio de parada cardíaca. Pero como bien les decía,
Un problema muy relevante es que pues la parada cardíaca sale del hospital. 90% de las muertes no suceden en la sala de urgencias y es por eso que hoy hemos iniciado ya prácticamente la segunda fase. Hemos iniciado las pláticas y la coordinación con diferentes instituciones para empezar a dar orden a cómo va a ser esa estructura en la fase prehospitalaria para poder tener un registro. Sí quiero comentarles que aunque existe también el modelo extrahospitalario basado en este modelo de Ulstein, es un tema un poco más complicado. Por eso esto se ha dejado en una segunda intención una vez que este registro intrahospitalario esté corriendo formalmente. ¿Por qué es más difícil en la parte extrahospitalaria? Porque los sistemas de emergencias no están integrados en nuestro país. Ese es un gran dolor de cabeza que su servidor ha compartido durante casi 20 años, porque no sé si ustedes lo sepan, pero los servicios prehospitalarios en México tienen una alta heterogeneidad. Tenemos servicios prehospitalarios muy buenos en algunos estados de la República, donde tenemos ambulancias con médicos a bordo, pero tenemos servicios prehospitalarios, por ejemplo, en el sur de nuestro país, donde son sistemas prehospitalarios básicos. Algunos de ellos inclusive no cuentan con desfibriladores, no cuentan con un monitor, y es complicado cuando hablamos de la integración del sistema. Pero el sistema prehospitalario no solamente inicia en la ambulancia, inicia en una fase inicial que es en la llamada. Y ahí es a donde queremos nosotros también el poder incidir en la fase extrahospitalaria desde la parte inicial que es el despachador del sistema de emergencias. Esto que están viendo ustedes son los elementos que conforman el sistema Olsten en la fase extrahospitalaria, es decir, población, paros cardíacos, intentos de reanimación o pacientes no reanimados fuera del hospital como un registro que hablan del sistema. El núcleo de los despachadores, es decir, a dónde entran las llamadas de emergencia, que ahí también se registra el evento de paro. El núcleo del paciente, es decir, las características que tiene el paciente, que esto lo identifica el personal prehospitalario en la ambulancia de las corporaciones, y por supuesto, pues todos aquellos datos complementarios que en algunos casos inclusive hasta se extiende al hospital cuando hablamos de un evento de parada cardíaca. Este es el modelo que se utiliza orientado en Ulstein para la parte extrahospitalaria. Y bueno, aquí como ustedes ven, pues tenemos también 5 partes muy importantes, que es el sistema, ¿no? La parte inicial, la reanimación del paciente en la calle, el despacho, que es un tema muy relevante, es decir, cómo se manda esa ambulancia hacia el paciente, el paciente como tal, las características, así como lo decimos en el intrahospitalario, sus comorbilidades, el proceso de la reanimación, qué se hizo en este proceso de reanimación, y al último, pues lo que habla acerca también de lo que es la recuperación del paciente, ¿no? Si fue transportado al hospital, si falleció en la escena, etcétera, y todo esto pues también en la fase prehospitalaria. ¿En qué vamos nosotros de la fase prehospitalaria? Bueno, pues afortunadamente, como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, iniciamos ya pues esta comunicación muy importante con organismos prehospitalarios, porque ha sido más difícil en esta parte, pero tenemos que darle, pues, ¿cómo podría yo explicarles? Tenemos que darle un orden longitudinal a esta parte del registro, porque es complicado. Hay muchas corporaciones prehospitalarias a nivel nacional. Dos organismos muy importantes que pues ya afortunadamente hemos contado también con ellos anteriormente y estamos trabajando en el tema de cardioprotección también, es la Secretaría de Salud Federal y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que sería la primera parte normativa por donde vamos a dar la intención de anclar este registro en la parte prehospitalaria. Segundo, pues el primer núcleo, que es el núcleo de las llamadas, esto a través del sistema de atención de llamadas de emergencia 911, en donde las pláticas que tenemos en la actualidad es hacer posible que se tenga un registro de estos eventos desde las llamadas. Yo tuve la fortuna hace algunos años de poder participar en los protocolos médicos del 911 cuando se creó en el año 2017. Creamos los protocolos médicos y hay un protocolo de parada cardíaca. Sin embargo, uno de los principales problemas que veíamos en ese momento es que no teníamos un registro fidedigno tampoco de todos estos eventos, o por lo menos no se daba la importancia en los centros de emergencia de un evento de parada cardíaca.
es decir, le dábamos la misma prioridad que alguna otra emergencia médica y esto es parte de lo que queremos cambiar también con el inicio de este registro en la parte prehospitalaria. El segundo o el tercer eslabón son los centros reguladores de urgencias. Para aquellos que no están muy empapados del ámbito prehospitalario, los centros reguladores son las instancias técnico-médico-administrativas que le dicen a la ambulancia a qué hospital tiene que ir. Y estos organismos son muy importantes. Hoy hay 22 centros reguladores a nivel nacional, porque son los que tienen las estadísticas de lo que están mandando a los hospitales. ¿Qué pacientes hicieron parada cardíaca extrahospitalaria? ¿Qué pacientes llegaron en parada cardíaca al hospital? ¿A qué hospital llegó? Y por supuesto, otro tema muy importante es la asociación con las corporaciones hospitalarias. Y bueno, déjenme decirles que una de las más importantes, pues por supuesto es la Cruz Roja Mexicana, porque es la que opera el 90% de los servicios prehospitalarios a nivel nacional. Bueno, pues hoy hemos avanzado mucho en eso, prácticamente hemos ya alineado esta parte y ahora viene uno de los temas más complicados que es la implementación en campo, que es precisamente en donde hemos estado trabajando pues en los últimos meses. Les platico rápidamente en la parte de los asesores de emergencia, pues esto lo dice muy bien, lo dice muy específico el registro de Goldstein. Es muy importante hacer que el despachador tenga realmente información suficiente. Y cuando ustedes revisan los estándares de la American Heart, hay indicadores muy importantes de excelencia que tienen los operadores, reconocimiento del paro, manos en el pecho en más de 2 minutos, iniciar compresiones torácicas en el 75% de los casos. Y estos estándares, junto con lo que maneja el algoritmo de Olsen, son aquellos que vamos a poder incluir en el registro en la parte inicial, en el núcleo del sistema. Y bueno, les presento un poquito esta, que es la interfase, que es lo que se ha desarrollado, que es la aplicación. La aplicación permite que se pueda hacer el registro tanto in situ, en la fase intrahospitalaria, como en la fase prehospitalaria, de forma rápida y oportuna. Esta es una aplicación en línea que está ya desarrollada y que precisamente, como yo les decía, tiene la finalidad de que se registre rápidamente las fases iniciales, tiempos desfibrilación, inicio de reanimación, fármacos y posteriormente el poder ligarlo a ese caso para que en la plataforma final, tanto en el servicio de emergencia como en el hospital, se pueda llegar a la conclusión del caso. Esto para mí es muy importante también mencionárselos. Esta es la visión global que ha tenido el grupo de emergencias cardiovasculares sobre la parte operativa de este registro nacional. El registro nacional tiene esta plataforma de registro que les hemos presentado a todos ustedes y una de las cosas muy importantes que para nosotros era relevante es identificar la necesidad de poder tener este organismo académico, colegiado, rector, y que este registro, por supuesto, pues no participara o más bien no fuera ni de la iniciativa privada, ni de la iniciativa pública, ni de la parte científica, sino de un organismo colegiado con la finalidad académica y científica para lo que realmente está hecho un registro. Este análisis de la información se distribuye en tres áreas importantes. La primera es una coordinación médica, es decir, una persona que se encarga de validar y dar veracidad a la información que se está obteniendo de estos núcleos de hospitales. La segunda es un coordinador regional, que es quien se encarga de dar seguimiento a esa información de todos los hospitales por regiones geográficas del país. Y la tercera que yo considero de suma importancia es una coordinación de investigación que está precisamente conformada por un grupo de investigación quienes son los encargados de producir los resultados del análisis de la información. ¿Cómo? Con consensos, publicaciones y que realmente van a ser aquellos que van a intervenir de forma directa en las pautas de mejora conforme a la información que se obtengan de este estudio, de este registro, perdón, y involucrando aquí también a el ámbito educativo, a las universidades, a las ONGs, asociaciones y particulares que quisieran fomentar la investigación para poder, pues de alguna manera, hacer la publicación del análisis de la información del estudio. ¿Para qué queremos este estudio al final? Bueno, pues la aplicación a la vida real es esta. Uno, tener el estudio formal. Dos,
tener la gobernanza en la vinculación de datos que se están presentando a nivel mundial, tener datos reales y fidedignos sobre la sobrevida y las características de la parada cardíaca. Y por último, tener estos indicadores de calidad para poder mejorar lo que estamos haciendo con base a las mediciones. Y creo que esto, a final de cuentas, pues nos dará una gran oportunidad para poder mejorar el entrenamiento de nuestro personal de la salud y también la generación de políticas públicas, que es lo que queremos hacer de manera a corto plazo en nuestro país. Quiero comentarles casi ya para terminar que a pesar de todo esto, a pesar de todos los estudios y los registros que existen a nivel mundial, hoy sabemos que la sobrevida del paciente es poca. Sabemos que los pacientes mayores de 70 años tienen mayor mortalidad, sabemos que los pacientes que antes de una parada, o más bien previo a la parada cardíaca, hacen arritmias que son tratables, tienen mayor supervivencia. Sabemos que las personas afroamericanas e hispanas tienen una menor supervivencia, pero no lo podemos medir en México. Ese es un grave problema. Cuando nosotros quisiéramos saber si realmente esta sobrevida está determinada por condiciones clínicas o por condiciones operacionales, en este momento no lo podemos saber. Y eso es una de las cosas fundamentales para la que este estudio es creado. Por lo tanto, a mí me gustaría decirles que estos estudios o esta fase en la que estamos del desarrollo del estudio, a pesar de ser una fase ya avanzada, requiere, por supuesto, del apoyo de todos aquellos que se quieran sumar para el desarrollo tecnológico. Hoy está creada la plataforma, hoy está creada la aplicación. Lo que sigue es echar a andar formalmente el desarrollo ya de esta plataforma y hemos ya hecho algunos estudios importantes con algunos hospitales donde hemos podido ya recabar datos de forma inicial. Hemos piloteado ya este registro en una región importante, pero necesitamos que esa plataforma quede formalmente ya estricta. ¿Por qué? Pues porque no es suficiente. Necesitamos, por supuesto, tanto el apoyo financiero, que es un tema que siempre va a ser muy importante en todo, como la parte de respaldo académico y científico para que los resultados que se vayan generando se puedan transformar en acciones específicas hacia nuestros pacientes. Cuando hablamos de actores, bueno, créanme, ha sido un esfuerzo muy importante de muchas personas que han estado trabajando en esto, por supuesto, ligados a este grupo de emergencias cardiovasculares de la sociedad, la iniciativa pública, la iniciativa privada. Hemos convencido ya mentalidades que no deberíamos de hacerlo cuando es un tema de parada cardíaca. Nos ha costado trabajo, pero afortunadamente lo hemos hecho y queremos trabajar todavía más para poder consolidar la primera parte, que es la parte de las asociaciones y las sociedades, que creo que vamos por muy buen camino y poder de alguna manera pues ya cerrar esta parte de la implementación formal de la plataforma y abrir el registro formal a nivel nacional a todos nuestros hospitales. Me gustaría terminar con estos puntos para recordar la muerte súbita es un grave problema de salud pública y sigue siendo un grave problema a nivel mundial. Necesitamos información, necesitamos registro y necesitamos con esta información hacer esfuerzos públicos para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Yo me ponía a pensar cuando veía los registros a nivel internacional y decía, caray, si los registros internacionales nos dicen que la mortalidad es muy baja, teniendo sistemas de emergencias robustos y muy bien establecidos en otros hospitales, ¿qué será de nuestro país con las grandes barreras que tenemos actualmente? Pero necesitamos darnos cuenta cómo está pasando las cosas para que podamos hacer acciones urgentes que mejoren la sobrevida de nuestros pacientes. Caminos hay muchos, creo que vamos por el camino correcto. Una de las cosas importantes será identificar el camino correcto. Puede haber varias formas de hacerlo, pero queremos llegar al mismo resultado. Tener un registro útil, fidedigno, constante, que nos permita por primera vez en nuestro país el poder dar información referente a los episodios de parada cardíaca y transformar esto en investigación que fomenten políticas públicas a nivel nacional. No es que sea yo un idealista, creo que es una necesidad. Yo les recuerdo en esta obra que dice de noche a la mañana tu vida puede cambiar de Jordan Selford, tres frases muy importantes que dicen todo es difícil hasta que se logra, todo da miedo hasta que se conoce
y todo importa poco hasta que se pierde. En este caso, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de un episodio de parada cardíaca y de algo que afortunadamente pudiéramos llegar a prevenir si hacemos las cosas de forma adecuada. Y yo terminaría con esta frase. Hoy no basta con recuperar el pulso, la circulación espontánea, debemos recuperar a la persona y darle una segunda oportunidad de vida. No son números, es un registro, pero no son números. Es la traducción de información que nos va a permitir el poder impactar en una persona que puede ser mamá, papá, hermano, hermana, y que en un futuro seguramente nos gustaría que en caso de una parada cardíaca recibiera los mejores cuidados cardiovasculares. Yo les agradezco mucho, le agradezco mucho, por supuesto, al doctor Rafael Herrera la invitación. Les dejo mis datos de contacto para quien quiera ampliar un poco más de esta información. Nosotros vamos a publicar en la página de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias a partir de la próxima semana toda esta parte de los enlaces a la plataforma. Queremos extender el pilotaje ya de este registro hacia zonas y hospitales. Si alguien está interesado en iniciar con este registro, por supuesto, les pedimos que se comuniquen con nosotros para poderles dar la pauta de cómo hacerlo y que en el momento que se abra completamente, pues estén ya avanzados en el desarrollo del registro de parada cardíaca en sus hospitales. Les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y pues estamos a la orden, cualquier duda, pregunta o comentario.